Creo que ya está grabado. Sí. Bueno, ahora sí, también saludamos a quienes nos ven en la grabación. Y pues ven, el día de hoy nos toca el tema de autorrespeto y autoestima. Si bien pueden buscar ahí la pirámide de la autoestima y aparece que primero está el autorrespeto para poder llegar a la autoestima. Considero que ahorita también por practicidad el ver ambos temas nos es bastante funcional, entonces por eso lo vamos a hacer de esta manera. Y como saben, uno de mis autores preferidos para empezar en esta línea es Enrique Corbera. Y tiene esta frase de preámbulo. Dice, no puedes amar a los demás si no te amas a ti primero. No puedes esperar respeto si no te lo das a ti mismo. Aquí pues vemos también esta premisa cuando el Señor nos habla de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saber que no es estar en un punto egoísta el poder hacernos cargo de nosotros mismos, sino más bien es un punto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no doy algo que no tengo. Por lo tanto, el respeto, el amor y todo eso que hemos venido viendo del cuidado, de la responsabilidad, empieza por mí, porque un aspecto de ser también es esta plenitud a la que el Señor nos está llamando. Y bueno, aquí de manera rápidamente, estos dos conceptos, bueno, la autoestima es la percepción y también la valoración que tenemos de nosotros mismos. Se relaciona bastante con autoimagen, pero esta ya es toda la agrupación de cómo me veo, cómo me siento conmigo mismo, qué pienso de mí. Del otro lado, el autorrespeto, muy parecido, es la capacidad de tratarnos con dignidad, poder ponernos límites y vivir de acuerdo con nuestros valores. De hecho, vamos a ver que hablando de autorrespeto, está muy relacionado con la connotación de integridad también. Muy, muy relacionado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autoestima, autorrespeto, autocuidado, no podríamos hacerlo de una manera parcial o dualista en el punto de hago una cosa por un lado y hago otra por otro lado, sino más bien esto necesita ir en concordancia, y de hecho les tengo un diagrama al final, porque todo necesita poder tener la congruencia para que sea sostenible. ¿Y por qué sería fundamental trabajar ambos? Bueno, sin autorrespeto, la autoestima puede llegar a ser bastante inestable. ¿Por qué? Porque en realidad empieza a depender de validación externa, de los estímulos que empiezan a generar en nosotros el sentido de valía, el sentirnos pertenecientes de algún lugar. Sin embargo, ya lo hemos hablado, la responsabilidad de cuidarnos, de valorarnos, de mejorar es simplemente, solamente es 100% nuestra, no depende de alguien más. ¿Por qué? Porque cada persona da de lo que es. Cada persona también tiene sus propias limitaciones. Por lo tanto, no podríamos esperar que alguno de estos aspectos sea compuesto o sea construido por alguien más, porque por muy buenas intenciones que tenga, no se podría. Es un trabajo solamente de nosotros. También, si no nos respetamos, pues bueno, aceptamos situaciones, relaciones o tratos disfuncionales, tanto de los demás como de mí para mí. Puedo estar cayendo en lados muy disfuncionales. Si yo tampoco tengo esta clara percepción acerca de cuáles son mis límites propios, de qué necesito. Algo a destacar, porque creo que es también un tema bastante sonado el de la autoestima, es que ahorita muy, de manera muy constante, vía redes sociales, se pretende mucho este término, autoestima, amor propio, pero se ve desde un lado de autocuidado y sí, digo, ya vimos autocuidado, sí es importante, sí es relevante. Sin embargo, necesitamos ver que autoestima no es yo me quiero mucho a mí. No es eso, porque la autoestima, de hecho, me atrevería a decir, una autoestima plena no tiene emociones. Su fruto puede llegar a ser, pero su base en lo absoluto son emociones. Porque realmente son acciones concretas, acciones diarias que van en concordancia con nuestro ideal, con nuestra razón de ser. Esto que ya hemos estado viendo de constante, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ahorita, al hacernos cargo de nosotros, es algo que les he venido insistiendo, es un proceso realmente muy complicado, es incómodo, es largo, entonces, si no tenemos un ancla, si no podemos tener en mente que es por y para el Señor, va a ser muy complicado poder persistir en este propósito.
¿Por qué? Porque al final no va a haber concordancia. Una cosa es mi intención y otra son mis ganas. Sin embargo, también hablando de la autoestima, no van en ganas. Va, y ahorita lo vamos a ver, en una relación directa con quién soy, qué determina quién soy y de esa manera cómo me muevo en mi vida diaria. Entonces, no es un rasgo. No podríamos decir, esa persona tiene una autoestima alta, esa persona tiene una autoestima baja. Como tal, no, porque es una construcción continua. Es una construcción de una vida plena en concordancia con quienes somos y nuestra razón de ser. Y bueno, ahora sí que andando un poquito en el tema del autorrespeto, pues bueno, el autorrespeto es la capacidad de reconocer nuestro valor personal, pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque se requiere actuar de manera congruente con nuestras necesidades, límites y también dignidad. De nuevo, no es una emoción, el yo me quiero mucho a mí. No es un sentimiento de yo me aprecio. Ok, está bien que lo hagas, pero eso no viene a ser autorrespeto. Si tú no eres congruente con tus valores, si tú no cuidas de tus necesidades, si tú no puedes respetar tus límites y velar por tu dignidad y la de la otra persona. ¿Por qué? Porque viene a ser lo mismo que en relaciones interpersonales. Yo digo que quiero, digo que aprecio mucho a una persona, pero yo no soy coherente o yo traspaso límites. Por mucho que yo les diga, en realidad no tiene un fundamento. Y en este caso de poder existir para el Señor, nuestro fundamento necesita ser Él. La razón por la que hacemos lo que hacemos o por la que no hacemos lo que no hacemos, también es Él. ¿De qué se compone el autorrespeto? Bueno, pues son varios aspectos. Sin embargo, aquí les puse los principales cuatro que pude identificar. El establecimiento de límites claros y saludables. Digo, ya tendremos ahí también una cápsula acerca de este tema. Sin embargo, les comentaba la vez pasada, ahorita también muy sonado el tema de límites, es decir, y pensar, yo voy y le digo a la persona, no hagas esto. Yo voy y le digo a la persona, no digas aquello. ¿Por qué? Porque me hace sentir mal. Y ok, en algunos casos hay que poner cierto tipo de límites, pero en realidad los principales es de nosotros para nosotros, porque no podemos controlar a nadie, ni vamos a cambiar absolutamente a nadie. La razón de establecer un límite no es hacer nuestra existencia más sencilla en son de lo que alguien más hace. Más bien es velar por la dignidad propia y también la de la otra persona. Y ahí es donde entra que es saludable, porque entonces no voy a poner límite a capa y espada por pensar que eso me cuida a mí cuando en realidad puede perjudicar a alguien más o cuando en realidad yo pienso que la situación se soluciona cuando la persona hace algo distinto. Y en realidad, ahorita lo vemos, dentro de la premisa de hacernos cargo de nosotros mismos, pues está el hacernos cargo, el ser responsables de nosotros. El ejemplo que les ponía la vez pasada era el de una mesa. Una mesa, si tú pasas y te pegas con la mesa, no le vas a quitar a la mesa, no le vas a decir que se quite. Simplemente tú vas a tener cuidado en cómo interactúas con con la mesa. De esa manera en las relaciones interpersonales, porque no vamos a cambiar absolutamente a nadie y si nos podemos enfocar en nosotros, veremos que tenemos mucho por trabajar. También el dejar de compararnos con los demás es algo relevante, de hecho compartíamos en sesiones anteriores. Nadie, por mucho de que su proceso se parezca, es lo mismo, porque el trato del Señor es individual, porque el trato del Señor es personalizado y aquí es donde entra nuestra comunión con Él. Por esa misma razón, una comparación con otra persona puede llegar a ser un tanto disfuncional, porque ni siquiera estás respetando lo que tú estás viviendo o respetando aquello que el Señor te está pidiendo a ti. Otro punto es que necesitamos ser coherentes con nuestros valores y necesidades. ¿No se acuerdan cuando vimos el diagrama de congruencia que hablábamos de que nuestra conducta necesita ser el fruto de las cualidades que ocupamos para cumplir con los valores que determinan nuestra razón de ser? Es decir, yo no puedo pensar que sí existo también cuando en realidad o mis pensamientos e intenciones andan por otro lado o mis conductas andan por otro lado, porque entonces a quien le falta primero el respeto después del Señor es a mí.
no a lo que las personas piensen de mí, sino a mí mismo, porque realmente quien no se toma primero en serio soy yo. Por eso puedo tener esta incongruencia, esta variabilidad y que al final una característica de ser también en esta plenitud es tener estabilidad. Si vamos flotando, si vamos como olas del mar, pues bueno, lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, lo que pensamos, digamos, va a ir en son más bien al ambiente en el que estemos y no en coherencia con nuestros valores. Y por último, priorizando el bienestar físico, mental y emocional. También ese es un fruto del autorrespeto, digo, va muy en relación con el autocuidado. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que me respeto si no me cuido. ¿De qué manera me estoy respetando? Y aquí digo, no me contesten, simplemente les puse la pregunta para que cada quien pueda tener su tiempo de introspección, es meditar en qué acciones de manera reciente fortalecen, perdón, o debilitan mi autorrespeto. ¿De qué manera yo me hago cargo de mí? Básicamente. ¿Por qué? Porque si no podemos volver a lo mismo que hablábamos en un principio. Sigo esperando que algo o alguien más cambie para que yo pueda tener bienestar, para que yo pueda ser coherente. Y en realidad ya todo esto, después de los 16 años, ya depende de cada uno de nosotros. Y bueno, ahondando un poquito más en la autoestima, que es nuestro tema prevalente del día de hoy, pues bueno, les decía, es la percepción, el valor y la confianza que tenemos en nosotros mismos. Según un psicólogo, Nathaniel Branden, la autoestima tiene dos pilares principales. Es la autovaloración, que ya también lo vimos, el sentirnos capaces y dignos. Aquí entra la connotación de también que veíamos, inocentes por nosotros, ¿no? Más bien por cómo el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha justificado. Y punto número dos, el autorrespeto. Actuar con coherencia a nuestro bienestar. Y cuando yo hablo de bienestar, me refiero a una funcionalidad, porque no podríamos pensar, yo busco mi funcionalidad, yo busco yo sentirme bien y no importa que alguien más esto le perjudique, porque en realidad viene a ser algo disfuncional. El autorrespeto ha de ser existir en plenitud y en coherencia, promoviendo mi bienestar para promover el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque no es un aspecto para vivir de manera individual. De hecho, ahorita lo vamos a ver con autoestima. No es un, un área de trabajo para nada más quedarnos en nosotros y decir, bueno, con que yo me sienta bien, con eso basta, porque en realidad la plenitud se va a manifestar cuando podamos dar de lo que hemos construido en nosotros. Y bueno, dentro de la importancia, digo, sí, creo que es un tema ya conocido y también que sabríamos por qué es importante trabajar nuestra autoestima, pues tenemos también estos puntos, ya que afecta la forma en que nos relacionamos con los demás mucho. Recordemos lo que veíamos, lo que yo veo en el otro, en realidad no habla de mí. Todo juicio es una confesión. Entonces, lo que me molesta de los demás, me molesta de mí. Lo que yo no acepto de los demás, no lo acepto de mí. La manera en la que yo trato a los demás, así me trato a mí. Al final, ver que el prójimo viene a ser un espejo de cómo es la relación con nosotros mismos. ¿De qué manera yo podría amar, respetar a mi prójimo? Pues bueno, empezando conmigo. Porque, aunque yo no se lo diga, si yo, por ejemplo, soy una persona muy crítica conmigo, aunque yo no se lo exprese, al final también lo hago con mi prójimo. Nada más que ahí me ayudan a expresárselo, pero sigue estando presente. ¿Por qué? Porque esa es parte de la naturaleza de las relaciones interpersonales. Nos estamos proyectando. También nos da seguridad y confianza en nuestras decisiones. Saber si es por ahí. ¿Cómo sabría yo? Bueno, pues la necesidad de existir en coherencia. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué acompaña tus valores? ¿Cuál es el modo de vida que acompaña tus valores? También reduce la autocrítica y el diálogo interno disfuncional. Esto es relevante porque entonces podremos tener una percepción y sensibilidad mayor a la voz del Señor. Porque si yo me estoy criticando, va a ser muy complicado realmente percibir qué me está diciendo el Señor. Porque entonces mi mundo interno en realidad está lleno de culpa, está lleno de remordimiento.
Sin embargo, si yo puedo llegar a este punto de un autodiálogo funcional, me es también a mí fácil, bueno, más sencillo, poder tener mis tiempos de introspección y de escucha al Señor. Nos permite poner límites sanos. Alguien pensaría como, ay, es que una persona con baja autoestima no pone límites. Una persona con baja autoestima soporta muchas cosas. Y bueno, sí, en eso sí tendrían razón, pero también una persona con una autoestima disfuncional puede ir poniendo límites a capa y espada a los demás con el propósito de protegerse, con el propósito de no hacerse cargo de su persona. Entonces, no solamente la actitud que denominamos como humilde, también la arrogante. Ambas componen lo que viene a ser una autoestima disfuncional. Ambas. Nada más que se manifiesta de distinta manera. Pero el no poner límites o el ponerlos de una manera disfuncional, por mucho de que pensamos que la persona tiene una autoestima muy alta, bueno, eso no es autoestima. En realidad son heridas, son aspectos no resueltos de su propia persona. Y pues bueno, también evita la dependencia a la aprobación externa, que lo hemos hablado en creo que todas estas sesiones. Ha de ser un tema importante. ¿Por qué? Porque llamados a ser también, y era lo que les decía, muchas cualidades van a poder reflejar, bueno, no muchas, más bien, nuestro objetivo ha de ser reflejar las cualidades del Señor. Sin embargo, eso no puede depender de la aprobación o de la aceptación de una persona. Porque lo que una persona aprueba o desaprueba habla de esa persona más que de la otra. ¿Por qué? Porque al final aquí todo es muy individual en el sentido de que cómo nos relacionamos me habla más de mí que de la otra persona. De igual manera, la dependencia a la aprobación nos lleva a vivir una vida sin integridad. ¿Por qué? Porque es una vida que depende, es una vida que no tiene un centro. A pesar de que pensaríamos, es que el centro son las personas, realmente no tiene un centro, porque ¿qué personas? En realidad divaga, en realidad viene a no hacerse cargo de su propia persona. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar o vivir bajo la expectativa de alguien más y hasta contarme esta historia. No es que yo como trato de cumplir esta expectativa, pero en realidad me impulsan a hacerme cargo de mí. Aquí la pregunta eh, pues trascendental, sí, estábamos escuchando la voz del Señor, y en hacer, bueno, y el Señor que te está diciendo, y el Señor que te está pidiendo, independientemente de lo que le pida a tu hermano. Y aquí Annie nos pone como el rey David cuando llevó el arca del pacto, exaltó al Padre sin importar lo que la gente pensara. Exactamente, Annie, pues justamente ver, esa era la comunión de David con el Padre, independientemente de lo que los demás dijeran, si les parecía, si no les parecía. Y aquí, digo, usualmente ya saben, les he dicho, no hay receta. ¿Qué más yo quisiera decirles? Pues punto número 1, punto número 2, 3, 4, para cómo se desarrolla, para cómo se trabaja algo. Y pues bueno, no se puede, simplemente no se puede. Ni siquiera el Señor nos da punto 1, punto 2, punto 3 para cómo trabajar esto. En realidad es parte de que aprendamos a escuchar su voz, que podamos también conocernos a nosotros mismos. Y les digo, por eso estuvimos viendo autoconcepto, autocuidado, todo lo auto antes de autoestima. ¿Por qué? Porque viene a completar, viene a poner la base a cómo podemos desarrollar la autoestima. Y yo aquí hice un diagrama de 5 capas. Le pueden ver ahí en la imagen, las que tienen más color, pues bueno, son las más importantes, entre comillas, o densas. Sí, las que vienen a ser una base y pues bueno, la primera es el sentido de vida, porque nuevamente la autoestima no nace de emociones, sino de una estructura cimentada, de una estructura sólida. El no construir en la arena nos da la posibilidad de seguir en una integridad a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si realmente mi autoestima yo la construyo en la arena, dependiendo la temporada, va a variar. Dependiendo la oleada, va a cambiar.
Y cuando hablamos de ser también, pues en realidad una connotación de también es esa plenitud. Claro, una persona también, y si lo podemos poner así, una persona real no es estática, siempre está cambiando, porque todo cambia. También el Señor dispone cambios a nuestra vida. Sin embargo, necesita seguir transformándose y no variando. Una cosa es transformación y otra variación. En una no se tiene cimiento y se mueve al son de lo que haya. Y la otra tiene una base y crece en función de ella o se expande en función de ella. Por eso nuestra autoestima no puede nacer de emociones. No es qué tanto me quiero a mí. Si yo empiezo a trabajar mi autoestima, probablemente el fruto es que yo me estime, probablemente el fruto es que yo me quiera, pero esa no puede ser la base. Segunda capita, las creencias y autoconcepto. Digo, esto también ya lo vimos y era la invitación, poder ahondar en con qué creencias hemos crecido, con qué premisas de vida desde que éramos niños y que al final son las cosas o son las cosas que influyen en nuestra personalidad. Recordemos estas palabritas que se llegaban a ocupar de es que tú siempre, es que tú nunca. Ahí es donde necesitamos prestar atención porque son seguramente las cosas que actualmente en nuestro cerebro pues quedaron plasmadas. Quedaron ahora sí que cimentadas, aunque conscientemente yo no lo piense así, ya de manera aleatoria, de manera inconsciente, de manera integrada, ya lo tengo. Entonces sí es importante, recordemos, es como si tuviera una mochila que se me vino cargando, digo, para no irnos tan lejos, desde que estábamos en el vientre. De hecho, justamente ayer en otro grupo estábamos hablando de los ambientes emocionales durante el embarazo y que justamente todo lo que la mamá vive durante la gestación, todo viene a conformar el 50% de la personalidad del bebé. Entonces, imagínense, uno aquí tratando de ver qué hago, qué no hago, por qué soy así. Es que, ¿por qué no cambio? Bueno, pues también parte de tu cuna emocional influye mucho en la persona que tú eres. Entonces, también es la amable invitación de que podamos revisar no solamente cómo fue mi infancia, si se tiene oportunidad de preguntar cómo fue el embarazo, también, cómo fue la lactancia, también, porque eso va a dar mucha luz de por qué soy como soy, por qué me cuestan ciertas cosas, por qué batallo con ciertas otras, por qué tengo estas tendencias. Y desde ese punto poder empezar a generar un concepto sano, ya que todas las creencias que tenemos, ya sean elegidas, heredadas o incorporadas en modo automático, siguen teniendo un impacto en nuestra vida, en lo que pensamos acerca de nosotros. Por lo tanto, un aspecto a trabajar para una autoestima funcional es este: cuáles son las creencias que me conforman, no solamente de mí, qué pienso del mundo, qué pienso de las personas, qué pienso de las circunstancias X. ¿Por qué? Porque me da luz a mí. Les digo, uno de los puntos es investigar los primeros años y otro de los puntos que les decía nos puede ayudar mucho, analiza qué te molesta. En tu vida actual, ¿qué te molesta de las personas? En tu vida actual, analiza qué te causa tristeza. En tu vida actual, analiza qué te es frustrante. Y entonces, a partir de ahí, empieza a ahondar un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que se manifiesta en nosotros en la vida adulta tiene una raíz en algo que ya está en nosotros. Nada más que necesitamos ver qué detona qué. ¿Por qué? Así yo me sigo conociendo. Otra capita, la regulación emocional. ¿Por qué? Porque la autoestima es racional. Por eso les digo, la autoestima no es me quiero. Puede ser el fruto, sí, pero no significa autoestima no es igual a me quiero. Porque las emociones influyen mucho en cómo nos vemos. Sin embargo, ¿cómo yo podría saber que mi autoestima es sana? Bueno, porque independientemente de la emoción que yo tenga, sigo teniendo esta congruencia. Sigo pudiendo permanecer en mis valores. Si no es así, bueno, entonces nos estamos guiando por mera emoción.
Y habría de ser un punto de poner atención porque, de nuevo, una persona también es madura, que nos deja ver también la madurez, pues bueno, esta inteligencia emocional, el poder reconocer, el poder gestionar nuestras emociones. Y digo, ya también tuvimos nuestra serie de emociones, entonces ahorita ya tenemos también las herramientas para poder gestionarlas y poder verlas con este énfasis. Lo que me molesta de las demás personas me habla más de mí que de la otra. Ok, ¿qué me habla de mí? ¿Qué me está diciendo? Ani nos pregunta, entonces podría decirte que autoestima es identidad. Pues sí, digo, no como un concepto igual, más bien la identidad viene a determinar la estima y la congruencia con la que tú vives. ¿Por qué te estimas? Y en congruencia de qué vives, qué define tu vida. No sé si me expliqué. Bueno, ahí me dices, Ani. Mientras, el cuarto punto es la integridad. Digo, este nos resalta mucho lo que viene a ser también, porque es actuar de manera coherente con los valores personales. Les digo, este tema de autoestima realmente muy sonado en el mundo, que es esto de, es que tú haz lo que quieras, haz lo que te hace feliz. O sea, sí, ha de ser también un fruto de ser también el vivir en plenitud, en estabilidad, en paz, en gozo, sí, pero seguimos siendo humanos, entonces probablemente lo que te hace ahorita feliz no te va a hacer feliz la próxima semana. Y si yo vivo en son de lo que siento en ese momento, pues bueno, tengo una desregulación tremenda, porque ni siquiera tengo identidad. ¿Qué define lo que yo quiero? Les ponía, creo que sí era el ejemplo de un perro. Ok, si el perro se siente triste, va a maullar. No, ¿verdad? Porque no es su naturaleza, porque es un perro. Entonces, de igual manera, poder ver nuestra vida con esa necesidad de coherencia, con esa necesidad de integridad. Y nuestro punto número 5 es la conexión. Lo puse en una capa más clarita, pero no significa que no tenga importancia, sí, sí tiene, pero quiero que también veamos la conexión como el fruto de algo personal. Que yo pueda conectar con alguien más significa que yo y seguramente también la otra persona, se está haciendo cargo de sí mismo, se está haciendo cargo de sí misma. ¿Por qué? Porque entonces son dos seres plenos, es un grupo de personas plenas que pueden interactuar de manera sana. Pero imagínense, si no, por eso este dicho de que Dios los crea y ellos se juntan, pues porque son todas las disfunciones agrupadas entre varias personas y entonces me molesta esto de la otra persona. Es que esta persona es así. Y básicamente actual, bueno, la realidad actual de cómo se manejan las relaciones interpersonales. Y de nuevo, que yo pueda trabajar en mí, ha de dar como objetivo el podérselo manifestar a alguien. Si yo no puedo eh, compartirlo, si yo no puedo extender eso, pues bueno, necesitamos evaluar cómo va nuestro proceso de madurez. ¿Por qué? Porque el árbol no da frutos para sí mismo. El árbol no come. Sí, hay alguien que riega, hay alguien que cuida, se necesita sol, pero el árbol al final no se va a comer sus manzanas. ¿Ok? Es para poder proveer para los demás. Desde ese mismo modo, que yo pueda trabajar en mí, me ayuda a poder amar a mi prójimo. Digo que a veces el prójimo no coopera, pero me ayuda a poder llevarme bien con mi prójimo, a poder manifestarle el carácter del Señor a mi prójimo, independientemente a quién sea, independientemente a si la persona hace más ligera o no mi estadía en esta tierra. Porque de nuevo, lo que Jesús Yeshua nos decía, seremos, me parece que lo mencionaba así, que si amamos a los que nos aman, ¿qué beneficio hay en eso? ¿Por qué? Porque una autoestima sana es plena y puede dar plenitud, independientemente de a quién se lo dé. ¿Por qué? Porque em, proviene de un trabajo personal. Obviamente, una autoestima disfuncional va a dar respeto dependiendo de si recibe respeto. Va a dar atención dependiendo si recibe atención. Todo va a depender. Y ver que también de lo único que depende es del carácter del Señor.
de lo único. De allá en fuera, llamados a poder vivir haciéndonos cargo de nosotros mismos, independientemente de lo que los demás hagan. También en los relatos, cuando los discípulos le decían, Señor, pero, ¿y ellos? Me parece que fue Pedro. Y el Señor les contesta, bueno, ¿y a ti qué? Lo mismo. Bueno, ¿y a nosotros qué? El Señor y delante del Señor, de lo único que somos responsables es de nosotros, no de lo que haga el hermano. Por eso les decía, una parte de vivir en esta disfunción, en esta no plenitud, viene a ser ver la paja en mi hermano. ¿Por qué? Porque me viene a reflejar todo lo que yo no veo de mí, todo lo que me molesta de mí, todo lo que me duele a mí. Y también, digo, ahora sí pensé que la sesión iba a ser más larga, pero que no. Pero también esta sección de cómo se vive una autoestima también, yo sé que este tema, al final también de parte del mundo, es un concepto muy sonado. Y podríamos pensar, no es que uno como creyente no ha de desarrollar autoestima. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificado. ¿Por qué? Porque hay que dar la doble milla si nos la piden. ¿Sí? Pero aquí no, solamente, no importa solamente lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Si lo que tú das para ti es un sacrificio, entonces no es algo vivo en ti, no es una emanación de lo que construyes en ti, es un sacrificio. Y también hablábamos de que el Señor huele, examina nuestros corazones. Por lo tanto, Él sí conoce de dónde viene. Era lo que hablábamos, de analizar también si viene desde una herida. Podemos ver a una persona muy, muy servicial. Sí, pero viene desde una herida de rechazo, desde sentir que necesita hacer algo para ganarse la atención. Se puede ver muy bien, realmente sí, es agradable, tanto tal vez sí para quien lo hace como para quien lo recibe. Sin embargo, eso no es ser también. ¿Por qué? Porque necesita haber esta congruencia, esta plenitud entre lo que estamos haciendo y lo que estamos siendo también por dentro. Como Lili nos pone, podemos hacer y no ser, exactamente. Y parte de ser también, pues bueno, ahí está la palabra, ¿no? Ser también. No podríamos hacer cosas que parezcan plenas, pero una vida plena se construye. Y bueno, aquí les puse las 5 connotaciones que vimos al principio de qué era ser también y cómo se ve relacionado a la autoestima. Desde el lado de la plenitud, vivir desde la suficiencia y la aceptación. Nuevamente, no por nosotros, porque sí nos vamos a poder encontrar defectos de un lado o de otro, pero más bien desde el entendimiento de que el Señor nos ha justificado. Esto que hablábamos de poder interiorizar su mirada, ¿qué nos dice de nosotros? ¿Qué opinará? ¿Qué opina de nosotros? Por ello, es poder no sentirnos ni incompletos ni insuficientes, porque una persona incompleta va a andar buscando que lo complete y una persona que se siente o se percibe insuficiente, probablemente lo que pueda brindar a los demás y al Señor no va a venir desde el fruto de un corazón transformado y más bien va a venir del fruto de un corazón insatisfecho con su propia persona. Misma acción, puntos e intenciones muy distintas. Y, bueno, más bien, también identificar las necesidades reales. ¿Por qué? Porque también esto, ¿no? De, ay, es que una persona muy sacrificada, que no ve por sí misma, es súper, súper servicial. Ok, bueno, nuevamente a nuestros ojos pudiera estar bien eso. Sin embargo, si lo podemos ver a profundidad, el primer ministerio, el primer trabajo, lo primero que al Señor le importa es uno mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque yo le puedo decir al Señor, sí, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo di, yo bla. Pero si el Señor le pregunta por mi persona, bueno, ahí sí nada. ¿Por qué? Porque realmente es más fácil hacernos cargo de cosas o personas externas que de uno mismo. Es más fácil, es más sencillo, es más cómodo, porque entonces yo lidio con las disfunciones de los demás y no con las mías, no me topo con la realidad de quién soy yo.
Otro punto es la madurez, la responsabilidad de mi vida. No esperar que otros me validen o me rescaten. Les digo, la conexión, las relaciones interpersonales son un punto importante. Es un punto necesario porque no podríamos vivir así, desde un punto tan individualista, pero necesita ser un, un fruto, un producto de aquello que se ha trabajado. No podríamos estar esperando que alguien me dé, que alguien me diga para yo sentirme bien conmigo. Porque de nuevo, probablemente lo que bueno, más bien, no probablemente, lo que una persona te da, habla de esa persona, no de ti. Tanto lo bueno o lo funcional como de lo disfuncional. Habla de esa persona. Si la persona te puede dar plenitud, bueno, no es porque tú seas la persona más buena del mundo. La persona cultiva la plenitud. Si la persona te da, no sé, alguna falta de respeto, bueno, no es que tú te merezcas esa falta de respeto. La persona así ha aprendido a manejarse, así es su relación consigo misma. Y aquí Ezequiel nos pone, me acordé del verso que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, puros hechos, acciones, pero no ser conocidos por el Señor. Exactamente. Nada más hacer cosas. Que realmente si lo vemos así desde el lado creyente, podríamos decir, wow, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Pero vemos que el Señor les dice, pero no los conozco. ¿Por qué? Porque su primera responsabilidad y su única responsabilidad eran ustedes. Lo que hagan después viene a ser el fruto de hacerse responsables de ustedes. No puede ser la tarea principal, porque no tiene validez. Bueno, no tiene base, no tiene una base. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el poder ocuparme de algo, alguien más, antes de mí? ¿De la plenitud? No. ¿Del escape de mi persona? Quizás. También aceptar que la vida es un proceso de crecimiento. Lo que ya hablábamos, de ahí la importancia de nuestra autoevaluación continua. ¿Por qué? Porque nada es estático, no vamos a llegar al 100% de todas las características también en esta vida, en la eterna, pues sí, pero aún así es importante que contemplemos esto. Todos los días, todos, y así lo podemos ver, habrá algo que podemos aprender, que podamos mejorar. Les recomendaba el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que justamente al principio nos habla. Un hábito, una mejora, no es de la noche a la mañana, pero sí está este ideal de que sea un 1%, solo 1% diario. Pero con esta visualización, si yo mejoro un 1%, no me acuerdo qué estadística mencionaba, pero al año ya se veía. De pasar de ser algo muy gradual a poder realmente ver los resultados. Pero del otro lado, también si yo soy 1% peor cada día, también a la larga se nota. Y solo es 1%. Entonces nosotros decidimos también cómo vivimos con ese 1%. Y bueno, también manejar las emociones en lugar de reprimirlas. Yo creo que este punto también ya lo hemos hablado bastante cuando nos tocó ver nuestra serie de emociones. De las emociones vienen para ser escuchadas. ¿Qué te quieren decir? Porque es una manera cotidiana en la que trabajamos con nosotros. ¿Qué te dicen tus emociones? ¿Qué te dicen tus reacciones? ¿Qué te dicen los pensamientos que vienen? De otro lado, integridad, digo, porque esto ya se las mencioné mucho, pero aún así, vivir en congruencia con mi razón de ser. No cambiar para encajar. Si yo me veo en la necesidad de encajar, bueno, no tengo clara mi razón de ser. Ser honestos con nosotros mismos también ha de ser relevante. Eso es algo que realmente a veces cuesta mucho. El ser honesto conmigo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Claro, el Señor conoce todo de nosotros, sin embargo, también es importante que podamos visualizarnos de manera real, que no se confunda, de verdad, por nada una autoestima a soy perfecto y no tengo nada que mejorar. No, una persona con una autoestima sana puede ver sus avances, al mismo tiempo puede analizar qué está manteniendo, qué está trabajando y puede de manera honesta reconocer y ver las áreas de mejora.
Pero si no se puede, bueno, no es una autoestima sana. Y no vivir para la validación externa. Ya también lo hablamos. El saber de dónde viene mi validación. Ya lo que hablábamos, el Señor no nos va a amar o nos va a amar menos. ¿Por qué? Porque el Señor no nos necesita. Porque el Señor sigue siendo Dios con o sin nosotros. Porque si Él nos ama, es por Él, no por nosotros. El Señor es la clara muestra de plenitud. ¿Por qué nos ama? Él nos podría decir que somos bien insoportables. Si a nosotros nos cuesta amar a nuestro prójimo a veces, el Señor podría tener esos mismos argumentos. Es que somos muy necios, es que esto, es que aquello. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque el amor que manifiesta hacia nosotros es de Él. Es Él. No por o para nosotros, no de nosotros. También la inocencia. Vivir sin culpa. También recordemos que hablábamos que la culpa, el remordimiento viene a ser un aspecto funcional porque nos lleva a una autoevaluación y mejora. La culpa son ideales externos que hemos adquirido y que ahora los tomamos como un deber ser. Y bueno, pues no castigarnos por el pasado, soltar la culpa y vernos renovados. Lo que hablábamos en las sesiones pasadas, preguntarle al Señor, ¿quién soy? A tus ojos. Y poder empezar a vernos como el Señor nos ve. Por último, la salud integral. Cuidar de nosotros, yo creo que eso también es como bastante obvio, bueno, no sé si obvio, pero pues no hay mucho por agregar, pues es parte del autocuidado que ya veíamos. Yo no puedo cuidar absolutamente nada ni nadie si primero no lo hago por mí. Aunque sea muy sacrificial, muy servicial, bueno, realmente no estoy haciendo nada por nadie si primero no lo hago por mí. Y número dos, los hábitos funcionales. Es necesario que hagamos también esta evaluación, esta depuración, como si fuera una depuración de closet de nuestros hábitos. ¿Qué estoy haciendo de manera consecuente? ¿Es disfuncional? ¿Es funcional? ¿Qué me está pidiendo el Señor que incorpore? ¿Qué me está pidiendo el Señor que eliminen? De hecho, bueno, no recuerdo si fue aquí con ustedes o en otro grupo, pero les comentaba que una vez escuchaba de un conferencista que decía que cuál era el secreto de su buena relación con su esposa y decía que mensualmente se hacían tres como principales preguntas, que era, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué te gustaría o no sirve que siga haciendo para mantener? ¿Qué no he empezado a hacer y te gustaría que empezara a hacer? ¿O sería práctico empezar a hacer? Y la última es que estoy haciendo que realmente no nos está funcionando. Entonces digo, esto de manera individual también ha de ser importante, que necesito mantener, que necesito eliminar, que necesito incorporar. También ese nos pone aquí en el chat, mejorar el 1% al día provocará que al final del año seríamos 33,78 mejores en comparación con el punto de partida. Si empeoramos al 1% al día, provocará que solo el 3% al final del año de nuestro potencial. Ok, la estadística de James Clear. Ok, muchas gracias, Ezequiel. Y pues justamente, ver que una acción pequeña, entre comillas, genera mucho cambio o mucho impacto a la larga. Entonces, sí, sí importa cómo vives un día, sí importa que haces un día, sí importa, aunque sea pequeño, cómo lo vives, desde dónde lo vives. Y pues bueno, ahora sí, a manera de conclusión, nuevamente terminamos con una frase de Enrique Corbera y dice, la autoestima no es algo que simplemente se siente, es algo que se construye conscientemente con pensamientos, hábitos y decisiones alineadas con tu sentido de vida. Les digo, este autor, y bueno, este psicólogo no es creyente, sin embargo, creo que dan el clavo cuando dice que decisiones alineadas con tu sentido de vida. Si tenemos en mente existir para la gloria del Señor, bueno, ha de ser nuestros pensamientos, hábitos y decisiones alineados a lo que hay en el corazón de Él, para que realmente el cuidado, estima, respeto y concepto que podamos tener hacia nuestras personas nos permitan poder existir de la manera en la que el Señor
nos está diseñando para existir para gloria de Él y para representar quién es Él. Y pues bueno, familia, eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Déjenme acabar la grabación.